En Manta, la concesión de su puerto ha sido históricamente polémica y de aparentes desacuerdos entre el sector cívico y las autoridades. Luego de un fallido proceso en 2009 con la empresa china Hutchinson Port Holding, que se retiró sin cumplir con las metas establecidas, durante casi 7 años de administración estatal y un terremoto de por medio, el puerto finalmente logró delegarse al consorcio chileno Agencias Universales S.A. El 70% del puerto está administrado de forma privada por el terminal portuario Manta, que gerencia la delegación de Agunza. Y el 30% restante está en manos del sector público, a través de la autoridad portuaria de esa ciudad. Ellos tienen a su cargo el terminal pesquero y de cabotaje correspondiente a la pesca artesanal e industrial. El gerente de autoridad portuaria nos recibió a inicios de 2019. En esta entrevista nos explica que dentro de sus responsabilidades también se suman las de fiscalización al trabajo que hace Agunza. Y nos habla precisamente de esa inversión. 30 millones de dólares hasta el momento en los 2 años de delegación. ¿Y eso qué comprende? Comprende la inversión de la ampliación del muelle internacional del número 2, dragado de la parte internacional, de los accesos y obviamente el atracadero a los muelles internacionales, balanzas, terminal de pasajeros de cruceros, reparaciones viales dentro de la parte internacional. Tenemos también infraestructura que se está por inaugurar, que es la policía antinarcóticos, que esto permite mejorar los servicios que se le otorgan obviamente a los usuarios que están aquí en nuestro puerto. ¿Son rentables los puertos que operan en Manabí y El Oro? ¿Generan ganancias al Estado? Solicitamos información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no obtuvimos respuestas hasta el cierre de este reportaje. En Puerto Bolívar, el gerente de Gilpor afirma que alrededor de 6 millones de dólares por año le deja al Estado la alianza con ellos mediante el pago de canon fijos y variables. En Manta, el gerente de autoridad portuaria dice que el puerto genera 14 millones de dólares anuales entre las 2 terminales que aquí operan. Son cifras del año anterior, pero no es concreto en si esos son valores netos de ganancia para el Estado. Agunza estableció un canon fijo de 310 mil dólares anuales y un canon variable que se paga de acuerdo al movimiento de carga. Los valores entregados el último año oscilan en los 600 mil dólares. Ante estos números hay críticas desde varios sectores cívicos de Manabí que no consideran tiempos mejores para el puerto de Manta. Hablan de cifras negativas y las comparan con los años en los que el puerto operaba sin delegación a terceros. Ortiz señala que es muy pronto para evaluar, pero habla de crecimiento. Mira, ha habido incremento sustancial en carga granelera, en vehículos, y estamos trabajando fuertemente en tema comercial para atraer... ¿Es comparado con el histórico? Es comparado con el histórico, ha habido un incremento en la suma de las 2 terminales, y cada una de ellas debe de aportar positivamente al resultado y obviamente al beneficio del Estado central. Cabe indicar que 2 años no es suficiente para poder analizar financieramente los ingresos, sino más bien obras tangibles que permita desarrollarnos comercialmente. La empresaria manabita Lucía Fernández, quien además es presidenta de la Cámara de Comercio Local y miembro del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, es una de las voces que más reclama sobre el manejo del puerto. Pero aclara que no se opone a las concesiones portuarias, como algunos intentan hacer parecer. A lo que nosotros nos oponemos y que estamos pidiendo es una nueva revisión de ese proceso. Porque tú lo acabas de decir, fracasó el primer proceso de concesión. Claro que fracasó, pero fracasó porque tenías una concesión, un texto de concesión que era ley para las partes. Por ende, tú tenías que comprometerte a todos esos detalles que te dan la negociación, que era, por ejemplo, Hutchinson de poner el primer año 80.000 contenedores. No llegó ni a 1.400. Para ella, el contrato con Agunza está lleno de irregularidades y de ajustes hechos a la medida de la empresa chilena y de otros intereses en el país. Que esta empresa chilena recién, después de 30 años, va a determinar que el puerto pueda ser de aguas profundas. Cuando ahora, con una inversión de tal vez unos 50 o 60 millones, tú determinas que tienes un puerto de aguas profundas, porque lo que tienes que llegar es a 18 metros, que nadie te lo va a dar, y que Manta sí lo puede otorgar ese servicio a nivel internacional, y sin embargo, ese proyecto está contemplado dentro de su flujo de proyectos después de 30 años. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú estás determinando que nadie puede competir con el puerto de aguas profundas de Pozorja, porque Manta, recién después de 30 años, va a ser aguas profundas.
La Eso es lo que postura de Lucía determina. Fernández, quien en el pasado presidió la Autoridad Portuaria de Manta, representa la de varios sectores que no han visto con buenos ojos esta asociación público-privada. Por ello insiste en mencionar las irregularidades que ya han denunciado. Un contrato otorgado a dedo, dice, con consideraciones demasiado favorables para Agunza y no para un bien que debe generar ganancias al Estado y no a privados. Y aquí también hay muchos documentos que usted puede adquirir y puede darse cuenta que hay subsecretarios, que al mismo tiempo que eran subsecretarios eran parte de Agunza, pues. Estaba en el directorio de Agunza. Claro, era secretario del directorio de Agunza. Aquí están los documentos, o sea, yo no me los estoy inventando. Entonces yo creo que eso sí son irregularidades que en su momento fortalecieron una concesión que no debería haberse dado de esa manera, de esa magnitud. No solo eso, sino que además la Contraloría General del Estado ya ha hecho observaciones de este contrato de delegación. En este párrafo, por ejemplo, se especifica que posterior a la suscripción del mencionado contrato, varios servidores que participaron de la Comisión Técnica de Selección del Concurso Público Internacional terminaron su relación laboral con Autoridad Portuaria y pasaron a trabajar en Agunza. Si hablamos de eso, tendríamos que hablar de 80 personas que desde el área misma de operaciones hasta el área administrativa... Pero hablamos de gente que tuvo papeles importantes dentro de la firma del contrato. Bueno, esto tendría que ser demostrable, Iván, pero nosotros tenemos una plantilla de 120, 123 funcionarios o empleados, de los cuales el 90%, digamos que son ex empleados de Autoridad Portuaria, que obviamente fue otra de las condiciones establecidas para precisamente evitar que haya un problema social, porque Portuaria tenía que renunciar a estas personas. El compromiso era trabajar con gente de territorio, con gente manabita y obviamente con este personal que venía o que sencillamente ya no tenía más trabajo. Ilegalidad. No hay ninguna ilegalidad, es un tema que se lo ha mencionado varias veces, pero... Roberto Salazar representa a la empresa chilena Agunza como presidente del terminal portuario que operan en Manta. Y es explícito en contestar que de lo último que los pueden acusar es de irregularidades. Durante la entrevista hemos revisado varias de las observaciones que se pueden leer de parte de la Contraloría. Entre otros, se especifica que se modificaron los pliegos a conveniencia de Agunza y que incluso se redujeron los tiempos para que no se presenten más ofertas. Agunza retiró su oferta cuando precisamente se ampliaron los plazos. ¿Por qué? Porque pensó que ¿dónde había quedado la seguridad jurídica al haberse hecho caso de 3 o 4 solicitudes, entre comillas, que decían que habían operadores para el Puerto Manta? La realidad fue otra. Terminó concursando Agunza solo, sosteniendo su propuesta y obviamente adjudicándose, ganando en buena lid y con absoluta transparencia este contrato. Esto ya lo pregunté, pero ¿hubo el plazo plazo suficiente para que otras empresas entraran a participar Así en la es. licitación? Así es, no, y durante el proceso se dieron situaciones, yo diría que hasta cómicas, de personas que llegaron a presentarse con una copia fotostática de un nombramiento, a decir que tenían 1.000 millones de inversión por año para el puerto de Manta. Personas que nunca más aparecieron y que buscándoles a quién correspondían o a quién representaban, pues creo que eran vendedores comerciales. Propuestas tangibles no, solo la de Ninguna Agunza. propuesta en firme, ninguna, absolutamente ninguna, más allá de la de Agunza. Yo le entregué personalmente al presidente Correa, yo personalmente le entregué el proyecto aquí en Oromar Televisión, y yo creo que tengo una foto, un proyecto, se lo entregué al presidente Correa y a la ministra Paola Carvajal, un proyecto de una empresa Citigroup de China, que, y te lo puedo enseñar porque creo tenerla yo en mis, donde determinaba una concesión al puerto y al aeropuerto con una inversión de 2.200 millones. Pero ya estaba en camino esta concesión, entonces ya no les interesaba. El contrato se adjudicó a Agunza el 16 de diciembre de 2016. Fue un concurso público en el que la empresa chilena fue la única oferente. El futuro de esta inversión está en manos de los organismos de control, que deberán determinar si hubo irregularidades y si este contrato seguirá vigente por 38 años más.